¿sí? Después se va a subir a YouTube. No pude ahorita enlazarlo a YouTube. Que lo enlaza a mi cuenta, pero la personal, no la otra. Y voy a compartir pantalla. ¿Sí ven ya la presentación? Sí, ya se ve. Perfecto. Bueno, entonces vamos a ver lo que es el sistema óseo. Vamos a... ya puse mi puntero láser. Vamos a ver lo que es el sistema óseo. Vamos a ver una introducción. El esqueleto postcraneal, que es el esqueleto axial, el esqueleto apendicular. ¿Sí? El esqueleto craneal, que se conforma de esplagmocráneo, condrocráneo y dermatocráneo. Es probable que no terminemos ahora, pero pues vamos a ir adelantando algunas cosillas, ¿no? Interesantes. Bien. Aquí tenemos una imagen, una especie de cuadro de el tipo de esqueleto que hay, ¿no? Tenemos lo que es el dérmico, el endoesqueleto, y que tenemos la parte somática, la parte visceral. El somático es el axial y el apendicular. ¿Sí? El esqueleto en general, aquí es otro, ¿no? Tenemos el esqueleto craneal, esplagmocráneo, condrocráneo, dermatocráneo, y el esqueleto postcraneal es otra clasificación, en lo que es el esqueleto axial, la columna vertebral, la notocorda, y el esqueleto apendicular, los órganos y las cinturas, ¿sí? Que es lo que significa esto de girdle. Bien, entonces, vamos a irnos en el orden en el que se está yendo Abraham, ¿sí? Nos vamos a ir en el orden que se está yendo Abraham. Vamos a hablar primero de, esta es la introducción, es la parte de dónde está el esqueleto, de qué capas blastodérmicas se forma el esqueleto. El esqueleto se forma también tanto del mesodermo, que aquí lo vemos, perdón, esqueleto de otros tejidos conectivos, ¿sí? Como también se va a formar del endodermo, laringe, tráquea, oído medio, que lo estuvieron viendo con Abraham, ¿no? ¿Sí? ¿La tráquea de dónde? Pues los cartílagos traqueales precisamente son parte del esqueleto, parte del esplagmocráneo, ya lo veremos. ¿De acuerdo? Otro tema que es importante es ver lo que es la osificación. Nosotros tenemos nuestro esqueleto osificado, a diferencia de un tiburón. En un tiburón, ¿de qué está hecho la mayor parte del esqueleto? ¿De cartílago? De cartílago, exactamente, muy bien. Gracias, Carla. ¿Sí? Y nosotros comenzamos teniendo muchos cartílagos y nuestros huesos comienzan a osificarse. Tenemos dos formas de osificación. Una es la osificación condral, es decir, comienza con cartílago y se va formando el hueso, como es el caso aquí de un fémur de un bebé, ¿sí? Por eso luego uno dice, de broma, ¿no? Que los bebés son como diules, los chamacos, ¿no? Primera, pues no pueden caminar bien, pero cuando caminan y se caen, pues sí, os digo, sí se lastiman, pero no se lastiman tan fuerte, porque sus huesitos todavía no están osificados. Es muy difícil, aunque no imposible, que un bebé tenga una fractura, ¿sí? Entonces, lo azul va a ser cartílago, lo rosa va a ser hueso. En el caso del fémur y la osificación condral, es decir, comienza con cartílago, se comienza a dar así la osificación, ¿sí? Y al final tenemos ya un fémur completamente osificado,
pero vamos a ver que tiene todavía partes, con cartílago. De hecho, cuando, por ejemplo, alguno de ustedes, bueno, no necesariamente alguno de ustedes, ¿no? Pero cuando algún adolescente está muy chiquito y los papás quieren saber si se va a quedar chaparrito o qué, es un estudio muy sencillo. Se hace una radiografía del fémur, es el hueso que está en el muslo de la pierna, y si alcanzamos a ver líneas hialinas, es decir, líneas menos blancas aquí en esta parte del fémur del adolescente en cuestión, lo que estamos teniendo es que todavía le falta osificarse, entonces ese adolescente todavía puede crecer un poquito más. Pero, pero cuando ya está completamente osificado, se va a ver blanco el fémur y va a estar, ¿cómo se llama? Se va a ver completamente blanco el hueso, ¿de acuerdo? Entonces, ahí es cuando tenemos cuando ya está completamente osificado. Entonces, ese sí ya no va a crecer más. Y la otra osificación, la osificación desmal, o que es, ahí se van a osificar tendones del cuerpo, ¿sí? La osificación desmal, ahí no va a haber un previo de cartílago, ahí se va a osificar directamente algún tendón, se va a osificar. Entonces, nuestro cráneo, por ejemplo, no hay partes de nuestro cráneo que se llaman dermatocráneo, que no pasan directamente por la osificación condral, sino llegan directamente por la osificación desmal. ¿Sí? Bien. La osificación va a poder originar huesos esponjosos o huesos compactos. Sin embargo, no siempre vamos a tener un hueso de una sola forma en un lugar. Digamos, aquí estamos viendo la cabeza del fémur y estamos viendo que precisamente la cabeza del fémur es esponjosa y el cuerpo del fémur es hueso compacto. Entonces, aquí estamos viendo en un corte cómo se ve la diferencia. El hueso esponjoso tiene una serie de trabéculas, que es como se llaman estas estructuras, ¿sí? Y es muy poroso, es flexible. Y el hueso compacto, como lo estamos viendo acá, y lo que está en color blanco, tiene ya estos osteocitos perfectamente formados y está mucho más rígido. Así lo veríamos. Así veríamos la parte compacta del hueso, ¿sí? Así se vería. Se forman estas estructuras y esto es lo que nos dice que es parte de un hueso. ¿De acuerdo? Fíjense cómo, porque ustedes se preguntarán, ¿por qué duele cuando hay una fractura? Fíjense aquí en el esquema que estamos viendo en color amarillo. Un nervio, ¿sí? Entonces, evidentemente, cuando se da la fractura de un hueso, ¿qué sucede? El nervio actúa y reacciona provocando dolor. ¿De acuerdo? Entonces, es por lo que los huesos duelen. Esto sería, yo creo que algo muy parecido a lo que pudieran tener los tiburones en la piel, recordando la pregunta de la piel de los tiburones, ¿sí? Esto sería muy parecido, yo creo, para evitar que se muevan la piel de determinada forma, que se vayan a fracturar los dientes, los dentículos dérmicos que están ahí. Pero ahora entienden por qué una fractura de hueso duele tanto.
Las partes de los huesos básicamente son, bueno, tenemos la epífisis, que es una de las, llamémosle de las bolitas, ¿sí? De la cabeza del fémur. Tenemos otra epífisis, donde el fémur conecta con la rodilla, y la diáfisis, que es en sí el cuerpo del hueso. Tenemos el hueso compacto, tenemos el hueso esponjoso, ¿sí? La médula amarilla, y yo creo que cuando han comido pollo rostizado, pollo frito o algo, de repente pueden ver que los huesos tienen una como telita, parece una telita, es un tejido muy delgado y muy laxo. Esto es lo que se llama periósteo, ¿sí? Esto es lo que se llama periósteo, lo que rodea al hueso, ¿sí? Aquí, fíjense en este esquema, tenemos P, D, L, M. ¿Qué significará esta rosa de los vientos, pero con esas letras? A ver, piensen, recuerden cuando vimos la parte de cortes y las palabras asociadas a los cortes, a todos estos cortes. ¿Qué significarán? P, D, L y M. ¿Nadie se acuerda? ¿Cómo sabemos cuál es cómo sé que esta es la cabeza del fémur y no que es esta? Van a decir, porque usted sabe de anatomía. No, hay otra razón. Cuando una estructura está cerca del centro del cuerpo, ¿cómo le llamamos? ¿Media? Medial, bueno, sí. Esto tendría que ver con esta letra de este símbolo, medial. Y si está más hacia el extremo, le llamamos Lateral. lateral, exactamente. Y ahora las otras letras, ¿qué significarán? ¿Cómo sé? Primera, ¿cómo sé cuál es la parte de adentro ya la dijiste tú muy bien, la parte medial, es decir, esta es la parte de adentro del hueso. O sea, esto es lo que quedaría entre las piernas, ¿sí? Aquí sería la parte interna del muslo y esta sería la parte externa del muslo, porque esta es la porción medial, es decir, acá arriba, si yo continúo con estas líneas de la diáfisis y la epífisis, arriba me voy a encontrar la columna vertebral, entonces es la parte medial. Y esta parte es la parte de afuera del fémur, ¿sí? La parte de afuera del muslo, entonces es la parte lateral. La letra P, que es donde está la cabeza del fémur, significa proximal. Recuerden que cuando se encuentra cerca del centro del cuerpo, es proximal, y cuando se aleja del cuerpo es distal. Entonces es proximal, distal, lateral y medial. Con esta simple rosita de los vientos, pero aquí que nos indica las porciones del cuerpo, vamos a saber cómo acomodar un hueso. ¿Queda claro? ¿Sí? Entonces, por eso sé que esta es la cabeza del fémur y no es esta. Esta sería más bien, sí, o sea, es la cabeza del fémur también, pero esta es la que articula con la rodilla y esta es la que articula con nuestra cadera. ¿Sí? Entonces, por eso sé cuál es la posición del hueso, gracias a esto. Y no nada más porque me lo sepa yo, ¿no? Si yo les pusiera aquí un hueso de gallina y les pusiera ese simbolito,
fácilmente ustedes podrían decir, ah, esta es la parte que está pegada a la cadera de la gallina y esta es la parte que está lejos que está en la rodilla de la gallina, vamos a llamarlo así. Va a haber distintos tipos de hueso. Vamos a tener huesos planos, de tipo plano. Vamos a tener huesos de tipo corto, como una vértebra. Aquí plano, como una placa del cráneo. Y vamos a tener huesos largos, como son el fémur, el húmero que tenemos aquí en esta parte del brazo, ¿sí? Entonces vamos a tener distintos tipos de hueso. Ocasionalmente, los distintos tipos de hueso tienen distinta osificación. Hay veces que, sobre todo los huesos largos, tienen osificación endocondral, es decir, primero son cartílago y luego se osifican y se hacen hueso. Mientras que algunos de los huesos planos y cortos tienen osificación desmal, es decir, o membranosa. Es decir, son una membranita y directamente se osifica ahí. ¿De acuerdo? Bien, esta técnica es algo que podemos utilizar, se pudiera utilizar en laboratorio, pero es medio complicada. Pero es una técnica muy bonita, se llama diafanización. Es decir, tú le quitas los ojos y los órganos al pez y lo sometes a la acción de una enzima y a la acción de hidróxido de potasio, ¿sí? Entonces pones potasa, y empiezas a transparentar los músculos. Después colocas un colorante que se llama rojo de alizarina y este te va a teñir todos los huesos nada más. Si colocas además un colorante llamado azul de toluidina, lo que vas a tener va a ser que te va a teñir de azul los cartílagos. Entonces, si se fijan, este nada más tiene rojo de alizarina. Entonces, no podemos saber en dónde hay cartílagos. Pero este que sí tiene azul de alizarina, podemos ver en dónde hay cartílago y en dónde hay hueso. ¿Sí? Es una técnica muy bonita, pero difícil de llevar a cabo. Alguna vez uno de sus compañeros quiso hacerla, pero fue increíble porque fue en instantes, ¿eh? Estaban bien los ejemplares, estaban normal. Les cambió la potasa porque la potasa hay que cambiarla cada X tiempo. La cambia, yo no sé si varió la concentración o qué sucedió con la potasa, pero los cambia e inmediatamente los cuerpos se deshicieron. Pero fue a 100 minutos de que me llamó, profesor, vea qué está pasando, ¿no? Entré y me dice, es que ya está más deshecho que hace rato. Entré y prácticamente los vimos hacerse gelatina, prácticamente, ¿no? Bien, entonces vamos a ver, ya vimos la introducción, vamos a ver a lo que es el esqueleto postcraneal. El esqueleto postcraneal, perdón, el esqueleto postcraneal se compone del esqueleto axial y el esqueleto apendicular. Es decir, es todo lo que está por detrás del cráneo, ¿sí? O por debajo del cráneo. Entonces ahí vamos a tener la columna vertebral y las cinturas. Aquí tenemos una cintura, aquí tenemos otra, aunque se mueva nuestro esqueletito. Y las extremidades. Y el esqueleto craneal, ya lo veremos. De hecho, para el esqueleto craneal, vayan ustedes pensando en las matrushkas, estas muñequitas de madera de rusas, que sacas una más chiquita que otra y sacas otra más chiquita y así. Así es nuestro esqueleto craneal. Bien, esto es lo que quiso, lo que explicó Abraham con el ejemplo de un mamífero, me parece. De los tipos de vértebras por donde están acomodados. Resulta que en peces cartilaginosos y óseos solo tenemos dos tipos de vértebras, precaudales y caudales, ¿de acuerdo?
En anfibios, las precaudales se transforman en vértebras presacras y sacras. Entonces, en anfibios tenemos 3 tipos de vértebras. Tenemos presacras, sacras y caudales. En reptiles, las presacras se transforman en cervicales y dorsales. Y seguimos teniendo las vértebras sacras y las caudales. Entonces, reptiles tienen 4 tipos de vértebras: cervicales, dorsales, sacras y caudales. En aves y mamíferos, las dorsales se transforman en torácicas y lumbares. Y seguimos teniendo las cervicales. Entonces, vamos a tener cervicales, torácicas, lumbares y caudales. ¿Sí? Vamos a tener 1, 2, 3, 4. ¿Sí? Cervicales, torácicas, lumbares y caudales. Esto, bueno, espero que quede más claro con este cuadrito, ¿no? Peces cartilaginosos y óseos, vértebras precaudales y caudales. Tan, tan. Anfibios, presacras, sacras y caudales. O sea, todos tenemos caudales, pero no todos tenemos precaudales. Cambian de nombre, ¿sí? Reptiles. En lugar de presacras, sacras son cervicales y dorsales, las sacras y las caudales. Tienen 1, 2, 3, 4. ¿Sí? En aves y mamíferos tenemos cervicales, torácicas, lumbares, sacras y caudales. 1, 2, 3, 4, 5 tipos de vértebras. Y se pueden diferenciar y van a tener distintas funciones y vamos a ver distintas cosas en las distintas vértebras. ¿Sí? Espero que con tanto el diagramita anterior como este cuadrito, perdón, quede un poquito más claro lo que estaba platicando Abraham la vez anterior acerca de los tipos de vértebras según la zona. ¿Sí? Entonces, ahora, hay ciertos detalles. Por ejemplo, en nosotros, muchachos, ¿qué pasó con las vértebras caudales? Se pierden. ¿Cómo, Sebastián? Que se pierden. Pues no tenemos técnicamente vértebras caudales. No tenemos exactamente, pero más Se que fusionan. perderse completamente, ¿qué forman? Se fusionan en el coxis. Exactamente, se fusionan en el coxis, ¿no? Ahí están nuestras vértebras caudales, se fusionaron. Ahora, ¿averiguaron lo que les dijo Abraham? ¿Por qué se llaman vértebras sacras? ¿No lo averiguaron? ¿Se los platico? Sí. Bien. Si ustedes empiezan a tocar su columna vertebral, para tocar el coxis, pues tienen que tocar exactamente casi en medio de los glúteos. ¿Sí? Si van siguiendo con el dedo hacia arriba, van a encontrar unas vértebras más grandes que están fusionadas, en los otros están fusionadas. Si se dan cuenta, esas vértebras ya no es el coxis, ¿sí? Esas vértebras, la base del glúteo, esas vértebras están ubicadas en esa parte, en la base del glúteo, y si desplazamos los dedos hacia enfrente, ¿en qué parte están? O sea, si hacemos como si fuera un cinturón, rodeamos, ¿a qué parte llegamos? A muy cerca de nuestros órganos sexuales. ¿Mande? ¿Mande, María? Al pubis, ¿no? Exactamente. Entonces, cuando los antiguos anatomistas empezaron a nombrar las partes, pues de por sí era una actividad que a la gente no le agradaba, ¿no? El que hicieran la disección de un ser humano,
De hecho, por eso les platicaba yo que Leonardo da Vinci, para evitar problemas y demandas o incluso que lo quisieran matar, lo que hacía era que robaba cadáveres, pero de ladrones. Entonces ya de esa manera, pues la gente no se sentía tan ofendida de que hubiera usurpado una tumba, ¿no? Pero entonces, aún así no era una actividad muy bien vista, ¿no? El que se hicieran cortes del cuerpo. Para mucha gente, recordemos que era una cuestión religiosa, el cuerpo es sagrado y entonces no tenía por qué estudiarse así. Entonces, pero era el cuerpo de un ladrón, bueno, ese se lo merecía, ¿no? Porque no se había ido al cielo, se había ido al infierno. Pero aún así, aun fuera ladrón o no fuera ladrón, o fuera ladrona o no fuera ladrona, esas vértebras se encontraban cerca de las partes íntimas, tanto dorsal como ventralmente hablando. Entonces, una manera que evitaron los antiguos anatomistas que la gente se les fuera encima, y la manera que dijeron y ubicaron esas vértebras en esos lugares tan delicados, delicados en términos sociales, ¿no? En términos, le pusieron que eran sacras, porque son las partes sacrosantas, las partes que no fácilmente se puede tener el acceso a ellas, ¿no? Entonces, de ahí viene el nombre de sacras, es algo sacro, es algo íntimo, algo que debe respetarse, ¿sí? De ahí viene el nombre de vértebras sacras. Si ustedes tocan, es a la altura de su pubis, están ahí cerca sus órganos sexuales, y hacia atrás están los glúteos, ¿sí? Gluteus maximus, que es el músculo, hablando de músculos, o el término que le denominamos como que más coloquialmente la nalga, ¿no? Entonces, como eran partes, antiguamente la llamaban las partes pudendas, o sea, de pudor, que no fácilmente debían exhibirse, entonces por algo les dan el nombre de vértebras sacras. Están en una zona sacra, una parte pudenda que no debe tocarse tan fácilmente, ¿no? Por eso es el nombre de sacras, ¿sí? Por eso cuando les preguntó yo dije, yo sé, pero no les voy a decir ahorita, ¿no? Bueno, entonces, esas vértebras en nosotros se fusionan, ahorita lo vamos a ver y vamos a ver cómo sabemos que se fusionan, ¿sí? En nosotros, después de esas vértebras, salimos si se dan cuenta, las vértebras sacras, al estar fusionadas, forman parte de la cintura o cadera. Más adelante lo vamos a ver. La cintura o cadera está formada por 3 huesos y esos 3 huesos hacen una forma como de U, ¿sí? Ilion, isquion y pubis. El pubis es el hueso que está hacia enfrente. Lo podemos sentir si presionamos un poco en el vientre, ¿sí? Entonces, ilion, isquion y pubis. ¿Y qué es lo que completa eso que lo cierra? Las vértebras sacras. Es decir, la cadera tiene una como forma de U, la cintura pélvica, ¿sí? O cadera pélvica. Y nuestras vértebras sacras es la palma de mis dedos de mi otra mano, y entonces van a completar esa U, la van a cerrar, y ahí es donde van a estar los órganos. O sea, todo va a estar concentrado ahí, sobre todo los órganos sexuales y la parte terminal del digestivo. Entonces, pasando esa parte, si nosotros continuamos tocando, vamos a tocar otras vértebras, ¿sí? Vamos a tocar otras vértebras, y esas serían las vértebras lumbares, es las de la baja espalda, es decir, hacia los lados tenemos los riñones y tocamos las vértebras de la baja espalda. Si seguimos tocando, vamos a llegar a unas que ya están conectadas a las costillas. Esa es la diferencia. Las lumbares no conectan a las costillas. Las torácicas sí conectan a las costillas, ¿sí? Entonces, podemos tocar la vértebra, la costilla, cómo conecta, y viene hasta la parte del esternón. Seguimos con todas las torácicas,
hasta donde ya no hay costillas, que es más o menos aquí a la altura de los hombros. A la altura de los hombros ya no tenemos costillas, nosotros, los mamíferos. Las aves sí tienen unas costillitas, las vamos a ver, ¿sí? Entonces, entramos al reino de las vértebras cervicales, las del cuello, ¿sí? Dense una idea, dense cuenta de algo. Ni peces ni anfibios tienen, o se considera que tienen, vértebras cervicales. Los anfibios sí se considera que tienen una sola, el atlas, ¿sí? Pero los anfibios tienen cuello, ¿no? ¿Cómo pueden ver para atrás los anfibios? Bueno, además de que tienen unos ojotes, muchas veces lo que hacen es que se voltean, ¿no? Un pez tiene que voltear para ver hacia atrás. Nemo podía voltear hacia atrás, lo cual realmente no, eso no es posible, ¿no? Eso no era posible, les digo, los anfibios tampoco pueden bien. En cambio, un cocodrilo perfectamente puede voltear la cabeza y morder, o una tortuga. Entonces, ellos ya tienen vértebras cervicales. Nosotros también, las aves y nosotros también tenemos vértebras cervicales. ¿Cuál es la diferencia de las cervicales entre las aves y nosotros? Que las aves sí tienen una ligera costilla, una pequeña costilla. Pero fíjense, la costilla que sale de la vértebra torácica hace un arco y forma lo que es el tronco. En cambio, en las aves, ya lo veremos, las costillas van a dirigirse hacia atrás, ¿sí? En lugar de formar un arco para proteger el cuello, ¿sí? Bueno, espero que con este cuadrito les haya quedado muy claro todo y ya saben de dónde viene el nombre de sacro, ¿sí? Bien. Entonces, esqueleto somático es el encargado del sostén interno del organismo, se divide en axial y apendicular. Los elementos esqueléticos de los mismos se denominan esqueleto axial. El esqueleto axial pertenece a la columna vertebral, las cinturas y la escapular y pélvica. La composición de la columna vertebral va a variar según el tipo de vértebra, según el clado del que se trate. Y aquí tenemos una columna vertebral de nosotros, ¿no? Tenemos el coxis, el sacro, ¿sí? Este sacro, que así se llama, en realidad son vértebras sacras que están fusionadas. Las vamos a ver más adelante. Después las lumbares, aquí están. Las dorsales o torácicas, que son las que tienen costillas. Y después tenemos las cervicales, que son las del cuello. En el caso de los vertebrados, todos tenemos exactamente todos tenemos exactamente 7 vértebras cervicales. Entonces, imagínense de qué tamaño son nuestras vértebras cervicales, ¿no? Ahora imagínense de qué tamaño son las vértebras cervicales, por ejemplo, de una jirafa, ¿sí? Las vértebras cervicales de una jirafa son enormes, son 7 también, pero pues, ¿qué comparan de 7 vértebras cervicales de nosotros a 7 vértebras cervicales de una jirafa? ¿Sí? Bien, aquí está un poquito también lo que explicaba Abraham la vez anterior. Este lo voy a pasar rápido para que no se me confundan. Creo que con el cuadrito es más que suficiente. Ahora, algo que no da Abraham y que yo sí doy, porque se me hace relevante e importante que lo sepan, son la forma de la vértebra. Cada taxón va a tener distintas formas de vértebras. Los peces, por ejemplo, van a tener vértebras de tipo anficélico. Vamos a tener vértebras de tipo procélico, pero ya no en peces. Perdón, vamos a tener vértebras de forma opistocélica, que es esta, vértebras de forma acélica, que es esta, y vértebras de forma heterocélica. Esto está escrito así, dirían heterocélica, uy, le falta la H. Sí, lo que pasa es que me robé una presentación de un italiano que me gustó mucho y entonces, pues en italiano así se escribe. ¿Sí?
En italiano les digo así se escribe, entonces vamos a tener acá otra imagen donde está más claro. Acélicas, anficélicas, procélicas, opistocélicas. Si se dan cuenta, estas son como que lo contrario, ¿no? Procélicas son lo contrario a las opistocélicas y las heterocélicas, ¿sí? La parte rosa es hueso y la parte azul es cartílago. Y en el caso de la parte azul de todas las vértebras, ¿qué creen que es? Ahí lo estoy señalando. La notocorda. La notocorda, exactamente. ¿Sí? Entonces es la notocorda. Fíjense la notocorda en nosotros, ¿cómo se forma? Forma los llamados discos intervertebrales. En los peces tiene esta estructura. ¿Sí? Y en los demás grupos tiene esta estructura. Bien, vamos a ir viendo la columna vertebral de peces cartilaginosos y óseos. Aquí tienen ellos vértebras anficélicas. Pero por tipo de vértebras por donde están ubicadas, ¿cuáles tenemos? Precaudal y caudal. Exactamente. Ahora, ustedes me pueden decir, bueno, ¿y cómo demonios voy a diferenciar una de otra? Muy sencillo. Una vértebra precaudal, aquí tenemos un esquema, no me gusta mucho porque está demasiado artificial, pero es muy claro en cuanto a este cuadrito lo toman para acá, se toma para acá, es una vértebra precaudal. La vértebra precaudal en un pez tiene unas estructuras llamadas vasa apófisis, que son como costillas, ¿sí? En un pez cartilaginoso son estas vasa apófisis y son costillas muy cortas. Únicamente tiene canal neural por donde pasa la espina, por donde pasa la médula, ¿sí? Que recordemos que es parte del sistema nervioso. Y en el caso, perdón, en el caso de las vértebras caudales, ya no vamos a tener esta vasa apófisis. Lo que va a suceder es que esto se va a cerrar, estos dos extremos, estos dos. Cuando un hueso, apréndanse de una vez esta nomenclatura. Cuando un hueso tiene una excrescencia, ¿sí? Cuando un hueso tiene una excrescencia, no le llamamos pedazo de hueso ni nada de eso. Tenemos un nombre correcto para llamarlo. Cuando un hueso tiene esa excrescencia, se le llama proceso, ¿sí? Entonces, esos procesos, esas vasapófisis, se van a cerrar, ¿sí? Y al cerrarse, lo que va a ocurrir es que van a formar lo que llamamos la espina emal, el canal emal, ¿sí? Y el arco emal. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué se va a tratar esto? De que por esta parte van a pasar tanto la arteria caudal como la vena caudal, que llevan sangre hacia la parte posterior de los peces. Entonces, ¿cómo diferencia una vértebra de otra? Si la vértebra tiene costillas, está abierta, es precaudal. Si no tiene costillas, si tiene canal emal, es caudal. Y fíjense, a nosotros cuando esta materia era obligatoria, la manera como nos hacían exámenes, después de darnos esta clase, había examen hasta de laboratorio. Entonces nos daban muestras de vértebras y nos decían, a ver, identifica qué vértebra es, qué tipo es y a qué vertebrado pertenece.
y teníamos que identificarlas. Abraham, no sé cómo le hacían los exámenes, pero yo creo que era mucho más pesado, porque Abraham, por ejemplo, lo invitan del Instituto Nacional de Antropología e Historia, cuando encuentran vértebras de pescado en alguna ofrenda de alguna pirámide que encuentren, o alguna ofrenda que encuentren ahí en alguna pirámide o en un enterramiento. Abraham tiene la capacidad de ver la vértebra y saber la especie de pez a la que pertenece. O sea, les digo que Abraham es el tratado de anatomía con patas más increíble que puedan encontrar, ¿no? Entonces, él no solo sabe distinguir precaudales de caudales, sino además especies, ¿no? Bien. En el caso, la columna vertebral, en el caso de los tiburones, de los peces cartilaginosos, tiende a meterse hacia arriba en la aleta caudal. Y entonces, por eso, la forma tan típica de la cola de los tiburones. A esto se le llama heterocerca. Es una cola heterocerca, ¿sí? En los peces óseos se llama una aleta caudal y una cola homocerca. Aquí están las dos vértebras de un pez óseo. Fíjense, una vértebra precaudal tiene su parapófisis, aquí se llaman, ¿sí? Tiene sus costillas, únicamente tiene arco neural, canal neural y espina neural. Esta es la precaudal. La caudal tiene su espina neural y tiene la espina emal. Y entonces tiene el arco emal y el canal emal. Entonces, fíjense, ¿se dan cuenta qué fácil es distinguir una de otra? De hecho, en vértebras no es difícil distinguirlas, ¿eh? Ni siquiera cuando son vértebras de seres tan complejos como los mamíferos. Es bien fácil. Claro, a la hora que nos hacían examen, uno sí estaba ahí de, ¿y en la torre? ¿Y esto cómo, no? Pero ya después de estarlo viendo, pues se te graba muy fácilmente. En el caso de los peces, fíjense, hay peces primitivos que no tienen cola como tal, aleta caudal, y entonces a su aleta caudal se le llama aleta caudal dificerca. Esa sí es la más primitiva. La de los tiburones, donde la columna vertebral se desplaza hacia el lóbulo, al lóbulo superior, se le llama aleta caudal heterocerca. Y en los peces óseos, que sufre una modificación de las últimas vértebras y forma una estructura más o menos redonda, se le llama aleta caudal homocerca. ¿Sí? Esta es la diferencia. Bien, ahí está, miren. Esto, lo que está numerado 9, 8, acá debería ser 7. Son los, bueno, es que están numerados porque tienen los nombres, ¿no? Pero esto que está numerado son los centros vertebrales. Y estas son, en el caso de los peces óseos, esto es lo que forma la cola. Por eso la cola de los peces óseos tiende a ser redondita. No como la del tiburón, que es bilobulada, ¿no? Si se dan cuenta, este es el cuerpo vertebral y este es el arco neural. Aquí el arco neural forma parte de las espinas la espina neural va a formar parte de la estructura que va a formar la parte superior de la aleta caudal. Y acá abajo tenemos las espinas emales, que también se van a alargar y entonces por eso se va a dar esta estructura como redonda. Eso es una aleta caudal homocerca. ¿Sí? Vamos a pasar ahora
cintura, al esqueleto axial, la columna vertebral de los anfibios. En los anfibios, si recordamos, ya tenemos más vértebras. Tenemos las vértebras por lugar. Tenemos las vértebras que ya no son precaudales, ahora tienen otro nombre. ¿Sí? Y tenemos las vértebras caudales y ya tenemos vértebras, tenemos las presacras, las sacras y las caudales. Presacras, sacras y caudales. Ahí están las vértebras. Fíjense las sacras, las vértebras sacras que forman parte de lo que conocemos en los anfibios como urostilo, que se da por fusión sobre todo de vértebras caudales, pero también de la porción sacra. ¿Sí? Ahí tenemos las vértebras presacras, vemos las estructuras como son. Aquí ya no son precaudales, son presacras. Ahí ando como que hay mucho polen, siento como polvito en la garganta. Perdón. Bueno, ok. Entonces, fíjense cómo van cambiando. Ya lo que es una vértebra caudal, fíjense el cambio de forma. Básicamente. Y aquí está. De hecho, este es el esqueleto de una salamandra. Sí tenemos una vértebra cervical que sería el atlas, únicamente. Después vértebras del tronco o presacras, sacras y las vértebras caudales. En una rana, evidentemente se fusionan, que es lo que estamos viendo, en el llamado urostilo. Este es el esqueleto de una rana. Hay un detalle, ¿por qué son presacras y no torácicas, aunque tienen costillas? De hecho, hay autores que manejan que estos no son costillas, sino son nada más procesos laterales de las vértebras. ¿Alguien sabe qué diferencia hay con una costilla real? No. ¿Nadie sabe? Bueno, les voy a pedir que se toquen ustedes su tronco y respiren profundamente. ¿Qué sienten? Que se expanden. Que se expande. Por eso hay algunos autores que para algunos autores esta parte no son costillas, sino son un proceso nada más, proceso costillar. ¿Por qué? Porque la costilla en realidad está articulada. En nosotros las costillas están articuladas, se articulan aquí en el esternón y se articulan atrás en las vértebras torácicas. Entonces, por eso cuando respiramos, sentimos nosotros el movimiento. Si se dan cuenta, las ranitas, además hay otro detalle importante de las costillas. Cuando forman un arco tan largo como el que forman en nosotros, contienen a los órganos internos y los protegen. En cambio, la ranita, cuando una ranita la agarras y la levantas, ¿qué sucede? Se le hace la panza, ¿no? Si no tuviéramos costillas, pues, tendríamos cuerpo de rana parada. Por eso luego uno le hace bullying a los gorditos, ¿no? ¡Ay, ahí viene la rana parada!, ¿no? Porque tiene pancita, ¿sí? Pero en las ranitas, porque no hay una costilla como tal. Les digo, algunos autores manejan que es un proceso nada más. Ni en las ranitas ni en ningún anfibio hay costillas reales como tal. Bien. ¿Sí?
Ahí está el esqueleto de una rana, fíjense. Esta es la parte de, esta es la pelvis, es la parte del urostilo. Todo esto es el urostilo, ¿sí? Todo esto es el urostilo. Aquí está la vértebra sacra. El urostilo es parte es parte de las vértebras sacras, pero sobre todo parte de las vértebras caudales. ¿Sí? Yo cuando lo vi me imaginé como una navaja, ¿no? Una navaja automática. La hoja sale, es cola. La hoja se mete, es un urostilo. Si ustedes desplazan esto que dice urostilo, si lo desplazan hacia acá afuera, ¿qué va a tener? Cola, ¿cierto o no? Entonces parece que más que reabsorberse, parece que se introduce y forma parte de la cadera. ¿De acuerdo? Bueno, vamos ahora a la columna vertebral de los reptiles. La columna vertebral de los reptiles, ahí las vértebras son de tipo opistocélico, por cierto, no mencionamos eso, acá son procélicas. En los anfibios son procélicas. En los reptiles son opistocélicas. Vamos, ahí está. Son opistocélicas, son de esta forma. ¿Sí? El centro es convexo en su porción anterior y en la posterior es cóncavo. Tiene una relevancia evolutiva, funcional, sistemática. Aquí está el esqueleto de una iguana. ¿Sí? Pero, sin embargo, quiero que tomen en cuenta algo bien interesante. Aunque ya se empieza a dar una mayor sonación, me voy a regresar rápidamente al cuadro donde vimos, ahí está, este es el cuadro. Aunque se da ya una sonación en reptiles, estamos viendo reptiles, entre cervicales, dorsales, sacras, caudales, de repente vamos a tener reptiles que tienen una alta especialización y dada su alta especialización, las vértebras no cambian de forma. Aquí, a ver, ¿quién es el guapo que me distingue, que me alcance a distinguir vértebras cervicales, ¿sí? Sacras, caudales, en una serpiente? ¿Por qué? Porque son muy parecidas. De hecho, cuando ha habido laboratorio y algún equipo de laboratorio logra conseguir una serpiente muerta y pelan el esqueleto, siempre les digo, dejen algunos de los tendones que unen la columna vertebral, porque si se les desarma, va a ser casi imposible volver a armar una cosa de esas, porque todas las vértebras son iguales. Si desarmamos una iguana, claro que podemos, perfectamente volver a armarla. Pero si desarmamos una serpiente, a menos que sea por tamaño, pero muchas veces no funciona bien. Entonces la armamos toda aberrante y ponemos vértebras en lugares que no son. Entonces, cuando hay altas especializaciones como estas, es difícil que podamos nosotros encontrar diferencias. En cambio, en algo como una iguana, como es esto, claro que lo podemos ver. Este tipo de vértebras les permiten, fíjense, aquí está el cráneo y aquí está el caparazón. Este tipo de vértebras y esta forma permite, por ejemplo, que algunas tortugas puedan meterla, cómo doblan las vértebras y no pasa nada. En cambio, nosotros, ¿qué sucede? Por ejemplo, cuando un coche nos choca por atrás, ¿no? Y da el chicotazo la cabeza, tenemos un esguince, tenemos algún esguince, y es cuando tenemos que usar collarín para evitar mover el cuello. ¿De acuerdo? Entonces, fíjense cómo ese tipo de vértebras les permite que haya este tipo de dobleces sin que se dañe la médula y sin que se atrofie la tráquea, por ejemplo, ¿no? Y todo. Entonces, es interesante la adaptación.
llegamos al esqueleto y a la columna vertebral más específica que hay. La Biblia dice que somos creación especial. Digo, yo no soy agnóstico, yo no creo, ¿no? Pero dice que somos creación especial, pues yo creo que la Biblia se equivoca porque la creación especial son las aves. Van a ver que cuando vayamos examinando partes de las aves, estructuras anatómicas de las aves, vamos a encontrar cosas bien diferentes. Vértebras heterocélicas. Las costillas de las... aquí, si alcanzan a ver, donde está señalado el número 2 en este esquema, son vértebras cervicales y tienen un proceso pequeñito enfrente. Eso es una costilla cervical. 1. 2. Sus vértebras que tienen costillas bien definidas, la costilla, fíjense la formita que presenta. Esta formita se le llama proceso uncinado o apófisis unciforme. ¿Qué función tendrá esta parte de la costilla, el proceso uncinado, muchachos? Fíjense qué está haciendo. Lo que está haciendo es tocando la otra costilla. ¿Qué función creen que pueda tener este proceso uncinado? Déjenme ver si tengo otra imagen. Ah, bueno, sí, aquí se ve la costilla cervical y aquí se ve el proceso uncinado. ¿Qué función creen que pueda tener el proceso uncinado en las costillas de las aves? Permitir el anclaje de músculos para el vuelo. Muy bien, Sebastián, claro que sí. Permitir el anclaje de músculos para el vuelo, pero además tiene otra función. ¿La imaginan o no? Y bueno, supongo que también tiene que ver algo con dar rigidez a toda la parte de la caja torácica, pues por la función del sinsacro y todas esas partes que también dan estabilidad. Dar estabilidad, bueno, pero hay una bien importante. Si se dan cuenta, el proceso uncinado, muchas gracias, Sebastián, muy buena aportación. Si se dan cuenta, el proceso uncinado toca la siguiente costilla. Además de que eso es una superficie más, como bien nos dijo Sebastián, para insertar músculo para el vuelo, porque necesitamos músculos muy fuertes para volar, ¿sí? Hay un detalle. Al tocar la otra costilla, evita que se contraigan demasiado. Yo creo que todos siempre hemos tenido algún amigo de esos típicos amigos grandotes, medio bobos, pero muy simpáticos, forzudos, ¿no? Que llegan y luego te dan, ¡ay, abrazo del oso!, ¿no? Y te dan un abrazo que hasta te sacan el aire. Los músculos de vuelo de las aves tienen la capacidad de hacer eso. Es como, o sea, es como si tú solito te aplastaras y te sacaras el aire o sea, tú solito hicieras esto, ¿no? Te sacaras el aire. Ese proceso uncinado lo que hace es que evita que las costillas se colapsen, se junten y que el ave se saque el aire cuando vuela. Es decir, cuando las alas vienen hacia abajo, el proceso uncinado detiene y evita que se colapsen las costillas. Porque si no, cada que bajara las alas el ave, ¿no? Se estaría sacando el aire por la enorme fuerza que tiene este músculo y que aplastaría esa caja torácica. Entonces, de esa manera es como no solo es un punto de anclaje más para músculos, sino es también una especie de seguro que detiene y evita que se colapsen las, ¿cómo se llaman? Las costillas de las aves, ¿sí? Y que se saque el aire. Fíjense, tóquense ustedes su esternón. Está aquí enfrente, en medio del pecho. Es plano, ¿no? Fíjense en el esternón de un ave. Vean el tamaño que tiene. Se llama carena o carina, ¿sí? O sea,
Está sumamente agrandado. ¿Para qué? Para lo mismo que nos mencionaba Sebastián. Ahí es donde se fija el músculo, el pectoralis major. Ahí es donde se fija y permite el vuelo de las aves. ¿De acuerdo? Bien. Vamos a, ya para terminar por el día de hoy, vamos a hablar de la columna vertebral de los mamíferos. Ahí tenemos vértebras cervicales, vértebras dorsales, que son las que tienen las costillas, vértebras lumbares, que en esas no hay costillas, pero tenemos un proceso. Recuerden que proceso es una excrescencia ósea particular. Y tenemos las vértebras sacras que forman el sacro, ¿sí? Y el coxis, que son las vértebras caudales. Aquí son vértebras de tipo acélico. El centro es plano en su porción anterior y plano en la posterior. Las costillas se encuentran articuladas, ¿sí? Aquí en este cuadro, que también le robé al italiano, muy bueno, por cierto. ¿Dónde pueden encontrar luego imágenes así? Ay, se me acaba de ir el nombre es una donde tú puedes, es un sitio web donde tú puedes subir tus presentaciones y déjenme ver, creo que por acá lo tengo en el celular. No, en la parte de oficina. Déjenme ver, no. No lo tengo. No, entonces debe estar acá. No lo tengo, porque incluso hay hasta la aplicación para celular. Me acuerdo y luego se los comento. ¿Sí? Y está buenísimo, la verdad, luego te encuentras presentaciones muy buenas, pero luego la gente las protege para que según no te las pueda robar, pero hay maneras de robárselas. Entonces, fíjense, evidentemente todo está en italiano: peces, anfibios, reptiles, aves y mamíferos, ¿no? Peces no tienen cervicales, anfibios 1, reptiles de 6 a 10, aves de 11 a 15, mamíferos 7, ¿no? Luego las del tronco, las sacras, en el mamífero, en nosotros mamíferos son 3. Lo que me gustó es que pone colores y entonces podemos darnos una idea. Esto es el esqueleto de un sapo, ¿no? Bufo. Entonces podemos darnos una idea de qué vértebras tiene. Y este es el del ser humano. Fíjense, tenemos 3 vértebras sacras, pero están fusionadas y entonces se fusionan y forman parte de la cadera. Y caudales están ya muy reducidas en nosotros en el coxis, ¿sí? Bien, pues vamos a dejarlo aquí. Estos son imágenes de vértebras sacras de distintos grupos. Fíjense, es la que está como más oscuro, como ashureada, ¿sí? Este es un Necturus, que es una especie como salamandra. En la rana, fíjense cómo está la vértebra sacra, forma parte de la cintura pélvica. En el alligatore, el género alligator es un cocodrilo de pantano. Bueno, es un lagarto, es el lagarto que vive en los Everglades en Norteamérica. En un gato, fíjense, son 3 también. ¿Cómo sabemos que son 3? Se alcanza, cuando un hueso se fusiona, en la parte donde vemos la fusión se le llama sutura. Entonces vemos la sutura aquí perfectamente y vemos los huecos 1 y 2. Y vemos 1 y 2 suturas y entonces nos divide en 3 partes. Son 3 vértebras sacrales. En un hámster,
Lo mismo, 1, 2, 3, ¿sí? Y esto ya es parte de la... En el ser humano, 1, 2, 3, y esto ya es parte del coxis. ¿Sí? Están fusionadas. Ahí lo vemos más claramente. Bien, pues con esta imagen vamos a dejarlo aquí. Terminamos hoy la clase hasta aquí. Nos vemos el viernes con Abraham para la clase con él temprano para continuar viendo esqueleto. Ya si les pregunta por qué se llaman vértebras sacras, ustedes sabrán perfectamente por qué se llaman vértebras sacras, ¿sí? Y ya tienen además un adelanto de tipos de vértebras y todo eso. Y algo más claro que, bueno, siento yo que más claro con el cuadrito este que vimos. Déjenme, me regreso al cuadro. Acerca de los tipos de vértebras. Bien, entonces aquí dejo de grabar. Nos vemos entonces el viernes. ¿Dudas, preguntas hasta aquí, muchachos? Yo no. No, profesor. Bueno, de todas maneras, cualquier duda, cualquier pregunta, pues ya saben, puede ser vía el WhatsApp. Y lo padre es que pues lo ven todos y lo resolvemos para todos y así. Entonces, más bien dejé de compartir pantalla, no dejé de grabar. Hasta aquí detengo grabación. Subo ahorita en un momento esto a YouTube. Y si quieren lo subo a Facebook. No sé, ¿qué opinan? ¿A Facebook también o nomás a YouTube? Sí, a los dos estaría bien. Ah, bueno. Ok, lo subo entonces a los dos. Dale pues, muchachos, pues que tengan una bonita semana. Tuvieron ayer día de asueto. Entonces, pues el primer día de la semana, espero tengan bonita semana. Nos estamos viendo.